Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Bueno, dice Viviana que no tiene micrófono. No, tranquila, Viviana, no te preocupes, no te preocupes. Básicamente hoy voy a tratar unos conceptos que quiero que sepan ustedes, que sepamos, que veamos, para que recordemos en el marco de, pues, lo que hemos visto de transmisión del sonido de la radio análoga, ¿cierto? De la transmisión en AM, FM, que quiero que veamos y recordemos algunos elementos técnicos que se utilizan en el sonido y en la radio, ¿vale? Así que, bueno, los que se van conectando, bienvenidos. Si de pronto sienten que se perdieron algún detalle, no importa, esta reunión, como siempre, se graba y se publica ahí en el Q10 para que no se pierda ningún detalle, ¿de acuerdo? En cuanto al tema de los libretos, pues quiero decirles a los que lograron enviar el trabajo, muchas gracias. Muy interesantes las historias. Me gustaron muchísimo algunas, muy creativos. Eh, en otros casos, pues me faltan algunos libretos por enviar. Ojalá que las personas que faltan por enviar los libretos lo envíen, los cuelguen en solamente colgar el texto y los cuelguen ahí en los comentarios del foro del Q10 para poderlos revisar. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la decisión que yo tomé? Porque hubo algunos que sí me enviaron el libreto la vez pasada, antes de Semana Santa, pero que lamentablemente por X o Y motivo no han podido enviar el libreto esta semana. Entonces la decisión mía, ¿cuál fue? Los que enviaron libreto de la semana pasada, voy a dejarles un 4 como nota, ¿cierto? Mientras envían el libreto nuevo para revisarlo, el libreto hablo de Juan Manuel y María Camila, para revisarlo y subirles la nota, no bajarla, subirla, ¿de acuerdo? Obviamente, los que no han enviado nada, ni siquiera el ejercicio de la vez pasada, ni este, pues queda la nota ahí en blanco a la espera de la revisión del nuevo libreto. Profe, Entonces, qué pena lo interrumpo una pregunta. sí, señor, dígame. La historia que usted dice que colguemos en el Q10 es la que nosotros tenemos sin libreto. La de Juan Manuel y María Camila, O ¿vale? sea, la sola historia hay que colgarla en el Q10. Sí, el libreto Ok. de la historia de Juan Manuel y María En los Camila. Lo que 30 pasa es que, minutos. a ver, lo que pasa es que yo antes de Semana Santa les había dejado hacer un ejemplo de libreto para un libreto que después De 10 minutos. Ah, no, confrontamos, ese sí. un libreto que confrontamos, ¿se acuerdan? Que confrontamos, corroboramos y ultimamos detalles en materia de la elaboración de libretos, ¿cierto? Y el libreto final, digámoslo así, que iba a quedar como calificable, era el libreto de Juan Manuel y María Camila, de la historia, ¿cierto? Pero, ¿cuál fue mi decisión? Porque pues hasta ahora me empezaron a llegar los libretos. He de entender que algunos están trabajando, otros, obviamente, y eso es prioridad en un tiempo como este de aislamiento, de cuarentena, pues obviamente la prioridad es mantener el trabajo porque si no, no tenemos sustento. Eso es lo más lógico. Entonces yo entiendo eso porque inclusive vi que no se habían colgado ninguno en el Q10 y hasta hoy me empezaron, incluso Fabián me envió ayer libreto, hoy me llegó libreto de Jorge, me llegó libreto de David Cruel, de Julián Rincón y de John Ariza, ¿cierto? Eh, el de John, tengo que decirle que yo hubiera preferido que me lo hubiera hecho como libreto técnico, como lo vimos, con el esquema Que de la hoja a de ese Word. punto iba. Profe, créame que lo intenté, pero es que desde el celular es casi imposible realizar eso en Excel, profe, y no tengo computador ni nada. Yo le Prefiero entiendo. hacerlo a mano. No, tranquilo, no hay problema. En ese caso, si quiere y lo puede hacer a mano, hágalo y me envía la foto, ¿vale? O sea, te hago el libreto como tal, pero pues no para escribir la historia de nuevo. ¿Te parece? No, no, no.
No, por supuesto que no. Pero sí, sí con la producción, ¿cierto? O sea, Sí, solamente le sí, faltaría incluir la producción y ya. eso es lo que Y hace si falta, lo sí. puede pasar a mano, haga el cuadro con la producción así bien organizadito, subrayadito, todo bien ordenadito y páseme la foto. Y yo con eso se lo Listo. reviso para que no nos compliquemos la vida porque pues yo así se lo recibo como un brief, ¿sí? Y yo le entiendo perfectamente, pero así como me lo mostró, se lo recibo como un brief, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, entendiendo todo este tipo de limitantes que tenemos, obviamente, limitantes técnicas, limitantes de trabajo y todas estas cuestiones, entonces, tengo en cuenta las personas que me enviaron el ejercicio de la semana antes de Semana Santa. A ellos les dejo como nota un 4, mientras llega el libreto final de Juan Manuel y María Camila, que me lo pueden enviar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ojalá no se nos acumule el trabajo, pero que me lo pueden enviar en cualquier momento. ¿Vale? La idea es que lo terminen, que lo perfeccionen, que lo dejen bien organizadito, que cumplan con las pautas, que cumplan con las normas de la elaboración de libretos. Y a esas personas les voy a tener en cuenta el esfuerzo del ejercicio pasado y queda como nota, por ahora como nota un 4, pero con la posibilidad de que suba esa nota entregándome el ejercicio de Juan Manuel y María Camila. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Entonces a ustedes en el Q10, a algunos no les va a aparecer nota porque no me entregaron el ejercicio de la semana pasada ni todavía me han entregado el de Juan Manuel y María Camila. ¿Ya? A otros les aparece o un 4 o la nota ya con la revisión. Entonces, por ejemplo, Fabián me entregó ayer libreto, debe tener ahí su nota ya puesta en el Pro- Q10. Profe, yo no he podido revisar notas, ni siquiera la del corte pasado, no me salen. Hermano, tiene que mirarla. Espéreme a ver si yo tengo acá la posibilidad. No, es que la plataforma creo que... Sí, es que la plataforma está como fallando. Pero bueno, Porque yo ni siquiera ya, la del corte Ninguna pasado, le no sé sale, cómo ninguna le quedé. sale. ya debe Sí, estar, sí, o sea, ahorita la plataforma está, digamos que tiene problemas. Yo me imagino que deben estar en mantenimiento, me imagino. Mm, Sin embargo, apenas tenga la posibilidad, si quiere yo le envío de vuelta ahí un correo con el que usted me envió y le digo, vea, sí, profe. a usted le aparece esto y esto, o le debe aparecer esto y esto. ¿Le Listo, parece? profe, muchas gracias. Sí, Vale, muchas gracias. para ayudarle con eso. ¿Listo? Entonces, queda claro eso para que todos estemos al día, obviamente teniendo en cuenta las dificultades que tenemos en esta materia. Y cuando llegue el ejercicio de Juan Manuel y María Camila, pues la posibilidad es de que suba esa nota, ¿sí? De que suba a 5 si es que está muy bien, o ya bajar si veo algunos errores, algunas fallas, pues ya muy graves tampoco, pues cualquier cosa, pues sí que les quede, pero que les quede por arriba de 4 la nota, ¿vale? No les baja de 4. Obviamente hay algunos estudiantes que no me han entregado, tengo aquí la lista de, de esos estudiantes, pues me la busco que la perdí, el archivo. Entonces, esos estudiantes sí tienen que necesariamente entregarme el ejercicio de Juan Manuel y María Camila para poderles poner una nota. Por ejemplo, Juan Pablo Boorques, me falta por los dos ejercicios, Andrés Fabián Mora y John Kennedy Yankin, ¿vale? Esas tres personas son los que me faltan por nota, ¿ya? Entonces, a ellos tres estoy esperando que me entreguen el ejercicio de Juan Manuel y María Camila para poder calificar. ¿De acuerdo? Entonces, avisarles de alguna forma, que me lo hagan llegar de alguna forma, ¿vale? Ya sea los que tienen mi correo electrónico, que me lo hagan llegar por correo electrónico, o que lo suban a la plataforma, al Q10, o en el caso, por ejemplo, como le acabo de decir a John, eso, si lo pueden hacer a mano, no dicho que se den mañas, ahí sí como dense mañas para hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, muchachos, vamos a entrar en materia con la clase de hoy, ¿vale? Va a ser algo muy sencillo, es algo muy conceptual. Espero que lo podamos hacer en una sola parte, si no, entonces
haremos el descanso normal y pasaremos a la segunda parte para terminarla. ¿De acuerdo? Estamos con el tema técnico, seguimos con el tema técnico. Recordemos que hace unas clases anteriores hablábamos de la transmisión de la radio a través de la parte análoga, que es como se está transmitiendo todavía nuestra radio, lamentablemente. Fíjense ustedes que esta pandemia del COVID-19 ha desnudado algunas fragilidades en cuanto a medios de comunicación también, no solo en la parte social, en la parte económica de nuestro país, sino también en la parte de medios de comunicación. Resulta que, como yo les decía, la televisión todavía no puede estar en vivo en todas partes. Entonces se están presentando muchas repeticiones de todo. Los noticieros todavía no se siguen transmitiendo casi, no se están transmitiendo casi que en vivo. Les ha tocado hacer muchas maromas para transmitir desde las casas de los presentadores y de los periodistas, ¿cierto? Mientras que la radio, afortunadamente, con todo y lo análoga que todavía es en nuestro país, sigue consolidándose como un medio caliente, como un medio que está ahí siempre, como un medio que no se apaga, que no se va a morir, no se va a morir, que se ha transformado de todas las maneras posibles, pero que no se va a morir. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a recordar algunos elementos arcaicos, ¿cierto?, de la época del Neolítico, que todavía se usan en nuestro país. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que ustedes los conozcan, de que ustedes o sepan de qué se trata, ¿cierto? No les voy a hablar de cosas de ingeniería porque no me corresponde, ¿ya? No me corresponde, entre otras cosas porque eso tampoco les va a corresponder a ustedes ya, pues si hacen una carrera mucho más especializada sobre el tema, ahí sí ya les va a corresponder. Pero básicamente la clase de hoy va a ser un poquito conceptual para ver algunos elementos que se utilizan. A ver, muchachos, cuando nosotros íbamos hace ya mucho tiempo al estudio de radio, ¿de qué elementos se acuerdan que veían ustedes en el estudio? Profe, están pues los Gigante. micrófonos, Ajá, la consola o el máster y los audífonos, sí, un computador, no puede faltar. ¿cierto? Sí, eso ya hace mucho tiempo, ya parece que fueran hace como 40 años que no Sí, vamos a un estudio de radio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues la radio ahora con este tema del COVID-19 pues se ha transformado, todo lo estamos haciendo desde la casa. Los que tenemos la posibilidad de hacer radio lo estamos haciendo desde la casa. Ya se ha impuesto la moda del podcast, todo está quedando grabado en materia digital, ¿cierto? Entonces, pues ya básicamente lo que voy a hacer aquí es que recordemos algunos elementos que se utilizan. Ustedes lo han dicho, micrófonos, cables, el mixer, el máster. Bien, en materia técnica, ustedes deben conocer estos elementos. Voy a compartir aquí la pantalla, muchachos. Voy a empezar con esto que ustedes están viendo aquí, con el cableado que se utiliza todavía en la radio. Estos cables que ustedes ven aquí en pantalla, muchachos, son los que se conocen actualmente como los cables RCA, ¿cierto? Cables RCA. Es un tipo de cable que se utiliza para conducir básicamente sonido e imagen. Si ustedes se dan cuenta y ustedes los han visto y los han tenido en sus manos, pues siempre tenemos el famoso cable RCA, que es el de 3, el del amarillo, el blanco y el negro o rojo, ¿cierto? Que el negro y el blanco, o el rojo y el blanco, se utilizan para audio y el amarillo se utiliza para video, ¿cierto? ¿Esto por qué razón? Porque el cable RCA tiene una corriente eléctrica que permite transmitir la señal electromagnética de video también, ¿cierto? Entonces es un cable muy versátil, es un cable que nos permite tener versatilidad en esa materia, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en esta parte de aquí, espero que les esté señalando,
tiene unos filamentos como unas platinas metálicas. Ese es el conductor de la parte electromagnética, de la parte de corriente. Pasa corriente, por supuesto, no una carga que nos pueda electrocutar o matar en algún momento, no, pero sí pasa una fuente de corriente y, por supuesto, tiene su pin. Como ustedes saben, ustedes deben saberlo, muchachos, todo lo que se trate de pines, ¿cierto? Chusitos, ¿sí? Para ponerlo de alguna forma más popular o coloquial, estamos hablando de un cable macho, ¿de acuerdo? Como en la naturaleza, cable macho, ¿cierto? Todo lo que sean pines, chusitos. sí señor, eso sí es verdad. ¿Cierto? Muy bien. Y obviamente todo lo que sean orificios son hembras, ¿cierto? Entonces, hablemos de conexiones. En este caso, esta que tenemos aquí es una conexión macho de un cable tipo RCA. El cable RCA, acuérdense, lo reconocen por esta platina metálica que tiene alrededor del pin. La misma, creo que ahorita vamos a mirar en otra imagen, vamos a mirar una conexión RCA hembra para que ustedes se den cuenta cómo es la conexión. Voy a buscarla acá para a ver si la tengo aquí. Eso es blue a blue. Sí, pero entonces estoy buscando Eso es hembra, pero... mírenlo, aquí está. Aquí está, mire, aquí lo tenemos, muchachos. La conexión hembra del cable tipo RCA, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan bien, esa platina anterior debe coincidir o debe hacer contacto con esta parte metálica de acá. Aquí está el orificio por donde entra el pin, ¿cierto? Como en la naturaleza. Y obviamente esta es la conexión tipo hembra del cable RCA, ¿de acuerdo? Es muy fácil de reconocer. Se utiliza normalmente, vuelvo y digo, ustedes lo ven normalmente en los cables de televisión, ¿de acuerdo? Ya vamos a volver con esta imagen. Para que sigamos viendo las otras. Entonces, este es un cable tipo RCA, recuérdenlo, una platina de color metálico alrededor del pin para identificar la conexión macho. Hablamos. Alguien me estaba diciendo cómo este cable, ¿cuál era? Blue a blue. Correcto. Este Este es un De cable audio. estéreo 3.5. Exactamente. Muy bien, Julián. Excelente. Este cable es un cable que casi todos utilizamos. Si ustedes se dan cuenta, es un cable, en este caso es una conexión macho, ¿cierto? Es un pin, un solo pin. Cuando Julián habla de que es un cable estéreo, es fácilmente identificar por estas dos lineecitas o estos dos filamentos que se ven aquí arriba. Es un cable que no transmite corriente, solamente señal electromagnética, que no causa ningún tipo de choque eléctrico ni nada por el estilo. Todos los cables, ojo, todos los cables son susceptibles de transmitir señal eléctrica, pero hay unos que transmiten menos señal que otros. En este caso, el cable plug no es que transmite señal electromagnética, pero no es algo que sea muy fuerte como en el anterior caso del cable RCA, ¿cierto? Que sí necesita un contacto de corriente, ¿vale? Este cable lo identificamos como estéreo precisamente por estos dos filamentos. Si ustedes se fijan en el cable de sus manos libres, después de que utilicemos ahorita la plataforma de Zoom, si ustedes se fijan, van a encontrar una tercera lineecita, que es el filamento que corresponde al micrófono. Mono estéreo. Al micrófono, correcto. Entonces a eso se le llama precisamente una conexión monoestereofónica o monoestéreo, como lo está indicando Julián, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que es un híbrido entre micrófono y una salida de sonido, en este caso los audífonos, ¿de acuerdo? ¿Cómo? En estéreo. ¿Por qué? Porque tiene los dos canales incluidos. Por aquí yo tengo un ejemplo de un cable que es monofónico, creo.
Ay, caray. No, mentira. El que pasó es monofónico en la salida, pero ese. Este, No, el otro. el El anterior. el de las anterior. hembras. Ese. En la punta Este. donde sale Blue, eso es monofónico. Correcto, exactamente. Miren, aquí en esta parte ustedes se dan cuenta que tiene como en el No es cable monofónico ese, del profe. manos libres, No es ¿cierto? monofónico. Tienes entrada de video. Ese Sí, cable tiene entrada, 2 audios, 1 video. En cambio, el cable del que estamos hablando trae 2 entradas estéreo, 2 salidas estéreo para que uno pueda escuchar y una entrada que es la del micrófono. El micrófono exactamente. entra, sonido sale. Correcto. Y si ustedes se fijan, es algo parecido. El cable del manos libres es algo parecido a este, ¿cierto? Trae las 3 líneas, sí. Que tiene las 3 lineecitas, eso quiere decir que tiene los 3 canales. En este caso de esta conexión que vemos acá en pantalla, muchachos, como bien lo dice Julián, tiene el canal de video, porque nuestra conexión también incluye una conexión de RCA de video, este cable amarillo o este que está identificado con el color amarillo. Y recuerden ustedes que para el audio, el cable de color rojo o de color negro es para identificar el canal izquierdo y el cable de color blanco es para identificar el canal derecho. O sea, ¿cierto? Entonces, revisen ustedes en sus conexiones de sus aparatos de audio que corresponda el color al canal que le toque. Por eso están identificados. Eso es, ahí sí, los que se ingeniaron esto, pues dijeron, claro, hay que ponerlo por colores porque la gente de pronto se puede equivocar. ¿De acuerdo? Bien. Y aún así se equivocan algunos. Exactamente. Miren, aquí está la conexión hembra del cable de plug, ¿cierto? Que es muy parecida a las conexiones, por ejemplo, del celular por donde entra el plug. Este que tenemos aquí, muchachos, es un cable de plug de 1 pulgada o se 1.5. conoce también como 6.3. Sí. ¿De acuerdo? 6.3. El que vimos anteriormente es un 3.5 o también conocido popularmente como un cable plug de media, ¿ya? Para que no se van a confundir. Este es el cable que conocemos de 1 pulgada o cable plug 6.3, ¿vale? 6.3. Entonces, básicamente es lo mismo. Ustedes ven aquí que tiene los 2 filamentos que corresponden a los 2 canales que tiene este conector. Tanto bueno, aquí lo identifican como negro y rojo, ¿cierto? Pero uno debe ser canal derecho y el otro debe ser canal izquierdo. En algunas otras conexiones, a veces tienen, o en otros conectores parecidos a este, tienen un cable que también tiene un tercer filamento, ¿cierto? Que es para entrada de micrófono y salida de audífonos, ¿cierto? Lo que llamamos un convertidor o un conector, ¿vale? Pero básicamente esta conexión que está aquí es un plug 6.3 estéreo, porque si ustedes se fijan, tiene ahí los 2 filamentos para los 2 canales. De eso se trata básicamente esto. Estamos hablando de conectores. Conectores. Bien. Este que vemos aquí, muchachos, ¿alguien me iba a decir algo? Es un Canon. Correcto. Este es un cable que conocemos popularmente como cable Canon. Técnicamente se conoce como cable XLR, ¿cierto? Es un cable con el que normalmente se conectan los micrófonos. Recuerden ustedes, muchachos, que siempre en microfonía, todo micrófono entra por un solo canal. Eso quiere decir que todos los micrófonos van en monofónico. Monofónico. Todo lo que tiene que ver con microfonía es monofónico. ¿De acuerdo? Que de pronto eso se puede convertir a estéreo a través de un conector, a través de un convertidor o a través de un programa de edición, eso ya es otro cuento. Pero la entrada a través de un cable de micrófono como este, por ejemplo, cable Canon o XLR, es monofónica. No hay micrófonos en estéreo.
Bueno, a excepción de los digitales, que eso sí ya tienen una forma de transmitir en estéreo. Pero cuando hablamos de radio análoga, toda la microfonía entra en monofónico a la consola. Lo que pasa es que la consola hace la mezcla y lo pasa a audio en estéreo, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se fijan únicamente en una grabación de un micrófono, así entre por los dos canales, es la misma gráfica. Es exactamente la misma gráfica. Quiere decir que el audio del micrófono es monofónico. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, aquí tenemos a la izquierda de sus pantallas la conexión hembra del cable Canon y a la derecha tenemos la conexión macho. El cable Canon normalmente, bueno, tiene forma, si ustedes se fijan, tiene forma de la boquilla de un cañón, ¿cierto? O del cañón de una pistola. Aparte de todo, cuenta con 3 pines, ¿cierto? Para la entrada del sonido. Y obviamente es un cable que es muy grueso, es muy resistente, es un cable que en algunos casos es balanceado en materia de corriente, en otros casos no, eso depende ya de la calidad del cableado, ¿de acuerdo? Que eso obviamente también hay que tenerlo en cuenta, eso es una cosa ya más de ingeniería de sonido, pero es una cosa que hay que tener en cuenta para que no tengamos ningún ruido extraño o ninguna inducción de energía, un hum, un hiss o alguna cuestión que nos pueda afectar nuestra grabación. ¿De acuerdo? Bien, esto entonces como tipo, ¿está quedando claro esta explicación, muchachos? Sí, bro. Señor. Sí, Vale, señor. perfecto. Yes. Bueno, básicamente estos son los cables que más se manejan en la radio, ¿de acuerdo? Esto es el tipo de cableado que van a encontrar ustedes siempre en una emisora de radio o en un estudio de radio, ¿cierto? O en alguna conexión de sonido exterior. Normalmente, cuando se trata de sonido exterior, se utilizan cables multipines como cables Canon, ¿de acuerdo? Que son muchísimo más resistentes, tienen un sonido, o mejor, una transmisión de sonido balanceada en materia electromagnética, ¿cierto? Entonces, esto nos permite una calidad de sonido muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean un montaje de un sonido en exteriores, siempre, seguramente el cable que van a encontrar es el cable Canon. Yo la verdad no he podido ver un cable plug conectado para sostener un sonido en exteriores, ¿cierto? Estamos hablando de un concierto o estamos hablando de una presentación en tarima, ¿ya? Siempre Lo se que pasa es utiliza. qué pena, profe, lo que pasa es que por lo que la vibración los puedes conectar. Mientras Eso que por un estos sí lado. manejan pines de seguridad, manejan los canos. Exactamente. Eso por un lado, pero no, yo me refiero a los pines a estos que están aquí adentro, porque estos balancean el sonido Sí. y balancean la transmisión del sonido a la consola. Pero sí, usted tiene razón. Las vibraciones, por eso esta muesquita de seguridad que están aquí en estas conexiones, sobre todo en las conexiones hembra, el conector macho debe tener un huequito, como una ranurita, en donde va a entrar precisamente por lo que usted decía. La vibración del sonido lo que hace es que puede desconectar y desgastar la conexión. Por lo tanto, el cable se puede soltar y pues obviamente se pierde el sonido. Entonces, en ese orden de ideas, para esto, este cable Canon tiene un pin, una muesca de seguridad para poder sostener el cable y que no se salga con la vibración del sonido. Profe, y es balanceado porque trae la carga positiva, la carga negativa y que trae la carga de tierra. Al momento de haber de pronto un contraste de energía, siempre va a ser balanceado y por eso esos cables Canon se llaman cables de alta, también los conocen, porque el que viene Canon a Plus no trae, e incluso cuando uno conecta un cable Plus de Canon a Plus, el sonido del micrófono va a ser muchísimo más bajo
precisamente porque no tiene el balance entre lo que es la carga positiva, la negativa y el tercero, que sería la Tierra, el polo a Tierra, como se conoce. Correcto, exactamente. Por eso estos cables Canon tienen 3 pines. Dada la explicación que nos acaba de dar Julián, estos cables tienen los 3 pines aquí adentro y lo mismo el cable hembra, ¿vale? Ahora, cuando usted hace una conexión, como usted bien lo dijo, de Canon a plug, yo necesito, y ahí sí tendría que necesariamente tener un aparato que me equilibre esa carga o que me balancee esa carga, y para eso existe un aparato que se llama el rig, o así lo conocen, el rig. Entonces, ¿qué hace el rig? Es una cajita en la que uno conecta o hace la conexión, y aparte de que me sirve como un balanceo, que me hace un balanceo del sonido o de las cargas de sonido, lo que hace es convertirme ese audio bajito a un audio más parejo. Pero ¿Vale? eso es más de amplificar como tal, ¿no? Eso es más instrumental. Correcto, exactamente. Sí, básicamente, es que por eso les digo, yo no me quiero meter en temas de ingeniería de sonido porque pues no me corresponde, ¿cierto? Pero digamos que es un detalle a decir para, por ejemplo, aquellos que tenemos la costumbre de, porque es que lo que pasa es que aquí, lamentablemente, el técnico, el que hace conexiones de audio, pues va conectando cable y lo que le salga, ¿cierto? Y eso no lo sabe la gente. Entonces, qué bueno es que ustedes conozcan este tipo de conceptos y que así como los van conociendo, de pronto vayan retroalimentando con otras experiencias o con otros documentos o hacerlo ustedes mismos en sus casas, ¿cierto? Porque pues a la hora del té, pues ustedes van a querer seguramente hacer sus propias producciones. Qué bueno que ustedes tengan estos conceptos claros para que no tengan ningún inconveniente a la hora de hacer sus propias producciones. O, por ejemplo, si por X o Y motivo ustedes llegan a una emisora, ¿sí?, a hacer sus prácticas, pues qué bueno que ustedes tengan esos conceptos bien adelantados para que o mejoren los procesos o optimicen lo que ya está dentro de esas instalaciones, ¿cierto? Entonces, qué bueno. Por supuesto, ahorita estamos hablando, esto lo estamos hablando por la parte analógica, porque esto es lo que todavía se está usando en las emisoras. Esto era lo que yo quería que ustedes vieran. Lamentablemente llegó el desgraciado coronavirus este. Esto era lo que yo quería que ustedes vieran en su visita a las emisoras, en la exploración de medios que yo quería que hiciéramos, pero lamentablemente, pues el COVID-19 nos mató todo esto y nos toca ver estos conceptos de esta manera, ¿de acuerdo? Pero hay que conocerlos y hay que verlos porque estos elementos tal vez ya estén en vía de extinción con el progreso que está teniendo la radio en el mundo. Yo creo que en el mundo hay ya radios que se pasaron a la parte digital. Hay radios que ya pagaron sus señales analógicas en el mundo. Y para allá vamos. Y ahora con esto del COVID-19, creo que muchas cosas van a cambiar en materia de medios de comunicación. Y Ese creo proceso se aceleraría acá. exactamente. Y creo que la radio demuestra y sigue demostrando que es un medio de comunicación que va a perdurar forever and ever per secula seculorum. Es decir, para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. No va a morir, porque la radio ya se puede hacer desde la casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, muchachos, nos quedan poquito menos de 3 minutos para esta primera parte. Voy a parar acá. Vamos a descansar un momento, vamos a tomar un poquito de agua, a lavarnos las manos porque creo que nos hace falta para evitar el tema del COVID-19 y cuando regresemos miramos el tema de los convertidores para ya entrar luego ahí sí a la parte del mezclador como tal, que ustedes lo conozcan, ¿de acuerdo? O por lo menos afiancen conceptos sobre ese tema, ¿vale? Listo. Entonces, paramos aquí un momentico, descansamos muchachos, nos lavamos las manos y ya venimos entonces para la segunda parte de esta clase. ¿Listo? Vale, pues. Listo, muchachos. Ya nos Listo, vemos. profe. Con el mismo link. Con el mismo link.